Hola Ernesto, buen día. Quédate. Chaparro. No dejas dejarte desactivado. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, lo escucho bien, perfecto. Gracias, Lick. Hola Liliana, buen día. Hola, abogado, buenos días, profesor, ¿cómo está? Oye Liliana, ¿tú fuiste la que me mandaste el correo acerca de que no sabías cómo hacer el ensayo? Eso es. ¿Cómo hiciste para No, subirlo? abogado, yo no le envié ningún correo. Alguien me mandó por ahí un correo. No fue su servidora. Listo. Hola José Esteban, buen día. Buen día, Víctor Hugo. Bueno, pues ya solamente faltan los compañeros esposos, ¿de acuerdo? Y bueno, Sí. recuérdenme un poco qué fue lo que vimos la clase pasada, chicos, por favor. Vimos el artículo 17 de la Ley de Amparo que habla sobre los tiempos para poder, fue lo último que vimos, para poder remitir el escrito de amparo. Y el tema de las procedencias, ¿es correcto? Sí, los plazos, sí. Ok. Bueno, referente a esa situación Así es. del 17. artículo 17 con Sí. referencia al artículo 107 y 170 de la Ley de Amparo, ¿existe alguna duda, chicos, en base a las procedencias, improcedencias, sobreseimiento, hasta ahorita todo lo que hemos llevado? ¿Hay alguna duda? Y la suplencia de la queja también. Y la suplencia de la queja. Ahorita vamos a ver precisamente el tema de la suplencia de la queja, cómo va a operar, ¿de acuerdo? Porque hay un artículo en específico que habla acerca de la suplencia de la queja. Ahorita nos vamos a ir directamente a la ley de amparo y vamos a ver en qué casos y en qué consiste esa suplencia de la queja. Pero en base a lo que vimos anteriormente, ¿existe alguna duda o pregunta? No. ¿No? No, hasta ahorita no. ¿Seguros? Claro que es mucho lo del juicio de amparo y pues sí hay que estudiarle más, pero no, hasta ahorita no. ¿No? Vuelvo a repetir, ahorita solamente vamos a ver cuestiones que tienen que ver con las bases, no vamos a ver el tema del procedimiento, solamente las bases. Es muy extenso, como dice Liliana, sí es muy extenso, pero también es muy bonito porque cualquier juicio que tú pierdas, ya sea en un juzgado normal, en una sala de apelación, lo puedes salvar en el juicio de amparo. Ahí normalmente puedes salvar el asunto. Entonces, pues obviamente requiere mucho esfuerzo, sobre todo mucho análisis, que es lo que más se ocupa en el amparo, un análisis muy exacerbado, y por otro lado también, pues mucho estudio, ¿no? Es decir, una comprensión bastante buena, pero es muy Sí. bueno el juicio de amparo, porque prácticamente es como la salida hacia, a lo mejor tuviste mala suerte con el juez de primera instancia, fuiste a la sala de apelación y también tuviste mala suerte, puedes llegar al amparo y puedes resolver el asunto. Entonces, eso es Bien. algo importante, ¿de acuerdo? Muy bien. Listo. Entonces, en esta parte que les decía, nos vamos a remitir al tema de la suplencia de la deficiencia de la queja. Este principio que se establece en la ley de amparo y que va a ayudar mucho a comprender en qué casos tú puedes tener una ayuda extra de los juzgados federales. Puedes tener una ayuda extra de los juzgados federales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay algunos asuntos que por la trascendencia y sobre todo por el tema de ¿cómo explicarlo? El tema de, mm, de, de poder resolver pues un asunto, la trascendencia de los derechos que se van a estar resolviendo, la ley te otorga una protección extra de alguna manera en base a esta suplencia de la queja. Y bueno, me voy a ir directamente a la ley de amparo, vamos a poner aquí, y vamos a poner control F y vamos a poner ley de amparo. Ley de amparo, perdón, el artículo 79 de la ley de amparo.
Y aquí está, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo un poquito más grande para que se pueda ver un poco o mejor, ¿no? Y entonces en esta parte, ¿qué es lo que vamos a estar refiriéndonos en base al artículo 79? Pues bueno, algo muy, muy importante. El artículo 79 de la Ley de Amparo nos establece este principio que ustedes ya están aquí viendo: suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios. Vamos a ponerlo un poquito más grande, a ver si me permite dejarlo hasta 200. ¿Ahí se ve bien, chicos? Sí, se ve muy bien. Listo, entonces, esta es la primera parte: suplir la deficiencia de la queja de los conceptos de violación o agravios. Anoten porque voy a dictar antes de ver el contenido de este artículo 79, por favor. Sí, Listo. En las demandas de amparo, sí, la argumentación jurídica en donde se hará consistir sí, la inconstitucionalidad de los actos de autoridad será a través de la redacción de los conceptos de violación. Ahora, punto y aparte. En la presentación de los recursos en el juicio de amparo, los agravios representan la forma de argumentar jurídicamente por qué el acto de autoridad Perdón, ¿representan la forma de qué? bueno, repíteme cómo. la forma de argumentación Los jurídica, agravios ¿Sí? representan la forma de argumentación jurídica. Así es. jurídicamente, Jurídicamente, en porque el donde acto de se hará, autoridad, en donde se hará consistir que un acto de autoridad deja a los agraviados en completo estado de indefensión. sí, Ahora, digo, dejo esto para que ustedes sepan la diferencia entre concepto de violación y agravios. Concepto de violación se va a redactar en las demandas de amparo y los agravios se van a redactar en los recursos en el juicio de amparo, para que no se pierdan. Ahora, hay distinciones en esto. ¿Por qué hay distinciones? Porque un concepto de violación va a demostrar inconstitucionalidades, mientras que el agravio demuestra estados de indefensión y son completamente diferentes. Ahora, ¿qué es inconstitucionalidad y qué es estado de indefensión? Ahorita también lo explico. Voy con el primero, que resulta ser más fácil. Y pongo lo siguiente:
La inconstitucionalidad es demostrar que un acto de autoridad va en contra de lo establecido por la propia Constitución. ¿De acuerdo? Sí, Es muy fácil. La inconstitucionalidad es cuando el acto representa ir en contra de la Constitución o de derechos humanos. Y sí, tiene el estado de indefensión. Eso es diferente. Y ahí van a ponerle. El estado de indefensión consiste en que un acto de autoridad limita total o parcialmente al agraviado de defenderse de este acto a través de un recurso. Punto y seguido, o punto y aparte. También la indefensión consiste en que la autoridad no es clara al momento de emitir su acto. Y por lo tanto, no precisa en qué cosas te protege y en qué cosas no. Es decir, es ambigua. Cuando tienes un acto que de alguna manera también es ambiguo, también te deja en estado de indefensión porque no te deja con claridad sobre qué sí, sobre qué no. ¿Vamos bien hasta aquí? sí, muy bien, Lick. Ahora, Sí, por eso hago la distinción. Vuelvo a repetir, conceptos de violación se redactan en las demandas de amparo. Los agravios se redactan en la interposición de recursos. ¿De acuerdo? Los recursos ahorita no los van a ver, los van a ver en el otro curso. ¿De acuerdo? Igual las demandas, el contenido de las demandas, etcétera. Pero a lo que voy es que ustedes desde ahorita sepan en dónde van a redactar unos y en dónde van a redactar otros. Y también en este momento ya se están dando cuenta que redactar conceptos de violación tienen un sentido y redactar agravios tienen otro sentido completamente diferente. Sí, ¿De acuerdo? Ahora, les pregunto a ustedes, ¿hasta aquí todo claro? ¿O les resulta, o tienen alguna duda o interrogante sobre algún tema en específico? sí. La violación se va a redactar en el... Es que ahí se me fue. Perdón. Como lo dicté hace un momento, Sí. conceptos Bueno, de violación se redactan en demandas de amparo, en la demanda. ¿de acuerdo? Sí, Y agravios se redactan en los recursos de amparo, bien. Gracias. ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ir con el primero para poder comprender esto. ¿Por qué digo que es más fácil demostrar conceptos de violación? Porque básicamente un concepto de violación tiene que demostrar la inconstitucionalidad del acto. En pocas palabras es que el acto de autoridad que te está afectando es contrario a la Constitución. ¿De acuerdo? Sí,
El otro de demostrar estados de indefensión, en realidad el estado de indefensión es muy amplio. Y a veces, cuando normalmente no tienes como mucho estudio, puede resultar un poquito complicado en poder hacer esta diferencia entre inconstitucionalidad y estado de indefensión. Pero para que no se pierdan, diré lo siguiente: un estado de indefensión nunca va a demostrar inconstitucionalidades. Sí. ¿De acuerdo? Por eso hago este hincapié en que el estado de indefensión es completamente diferente y distinto. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, está bien. ahora, en esta parte, dice el artículo 79 de la Ley de Amparo, dice: la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en los casos siguientes. ¿Qué significa suplir la deficiencia de la queja? ¿Qué significa? ¿De acuerdo? Si quieren, anoten. Sí. Suplir la deficiencia de la queja implica que la autoridad que resolverá el juicio de amparo no solamente analice y estudie Perdón, que la autoridad que qué. que la autoridad no solamente estudie y analice la redacción, Sí. sino que también estudie y analice el sentido y objeto de la redacción. De los conceptos de violación o agravios. Ahora, antes de seguir, vamos a entender esto. ¿Qué se está refiriendo entonces la suplencia de la deficiencia de la queja? Que no solamente va a la autoridad a analizar el amparo y protección de la justicia federal en base a lo que pusiste, sino también va a poder analizar o te va a poder amparar en base a lo que esta autoridad comprenda que tú quisiste decir, por así llamarlo, en los conceptos de violación a agravios, que no es lo mismo. Ahora, ¿a qué me quiero referir y por qué digo que la autoridad te ayuda? Porque aquí básicamente te está diciendo que si tu redacción es mala, o sea, si tu redacción es mala, la autoridad va a tratar de entender del por qué tú estás redactando una u otra forma. Y sobre eso también te va a proteger, sobre lo que ella entienda que tú le quieres decir a esta autoridad. ¿De acuerdo? Chicos. Sí, sí, abogado. Ahora, en esta parte es muy importante lo siguiente. No quiere decir la suplencia de la queja que te van a corregir tu mala redacción. Eso no es verdad. O sea, no te van a corregir lo que tú hiciste mal, pero van a tratar de comprender tu estudio para poder saber si sobre eso también te puede proteger la autoridad. Ahora, seré sincero, es muy importante que ustedes aprendan a redactar. ¿Por qué? Porque entre mejores redacciones ustedes tengan, mayor será la protección o la suplencia de la deficiencia de la queja que ejerza la autoridad sobre tus escritos. Si tú tienes una pésima redacción, obviamente la autoridad le va a ser muy costoso el poder entender lo que tú le quieres decir. Ahora, yo les pregunto a ustedes, chicos,
¿Qué tan buenos son expresándose? Al menos de manera oral, que es como que el ejemplo más práctico que podemos tener. ¿Qué tan buenos son al poder expresarse? Pues trato de ser muy precisa, yo no entro mucho en meollos, solamente soy muy precisa. No sé igual si eso sea bueno o malo. Es bueno ser precisos, ¿de acuerdo? Pero en sus diálogos con las demás personas, ¿cómo es? Sí, sí tienen diálogos largos, sí se van comprendiendo sus explicaciones, o a veces tienen o llegan a tener fricciones. Trato de ser muy tolerante y de primero escuchar a las personas para posteriormente, este, pues sí, tratar de argumentar sobre de lo que ellos mismos comentaron. Ok, bueno, entonces en ese sentido tenemos que probarnos en esta parte, es decir, ¿qué tan buen comunicador soy? Porque una cosa sea que sea buen comunicador de manera oral y otra cosa es muy diferente a que sea un buen comunicador de manera escrita. Normalmente lo que nos cuesta es escribir. Sin embargo, pues en esta carrera lo que más vas a hacer pues, precisamente es escribir y redactar. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, en este sentido, ¿quién me escribió por ahí? Voy a ver los comentarios. Víctor Hugo me dice, entendido, profe, ok. Entonces, esas son de las cosas que vamos a estar teniendo de gran manera. Ahora, ¿en qué asuntos? Porque no siempre me van a tratar o no siempre la autoridad va a tratar de comprender lo que yo quiero decir. No, solamente en casos específicos. Y precisamente el artículo 79 establece estos casos en específico, en donde la autoridad me puede de alguna forma ayudar un poco por si es que llego a tener una mala redacción. ¿De acuerdo? Y vamos a ver lo que dice el artículo 79. Y aquí tenemos lo siguiente, y dice, uno, o la primera fracción, en cualquier materia, cuando el acto reclamado, ¿quién ahí? Permitir, es Iván. Listo. Me dice lo siguiente, en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia. La jurisprudencia solo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación agravios a los juzgados y tribunales de circuito correspondientes. Eso es algo muy importante. Nosotros ya vimos en clases pasadas qué entiende la ley de amparo por normas generales. Ya vimos que son tratados siempre y cuando no hablen acerca de derechos humanos, leyes federales, reglamentos, etcétera. Pero te dice aquí algo muy importante. Los únicos que pueden llevar a cabo la suplencia son los plenos de circuito, los juzgados y los tribunales de circuito. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta primera fracción? Que la suplencia de la queja no la va a ejercer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni tampoco la va a ejercer las salas de la Suprema Corte. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que ser muy sabedores de esto. ¿Por qué? Porque si tu asunto se va a la sala de la Suprema Corte o a la Suprema Corte y dices, me aplican la suplencia de la queja, falso, no te la van a aplicar. ¿Por qué no te la van a aplicar? Porque la primera fracción ya te está diciendo que ellos no están obligados a ejercerlo. Solamente los juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Ya se conectó por ahí Iván, ¿de acuerdo? Listo. Bueno, entonces, esto es algo muy importante. Ahora, recuerden lo siguiente, siempre y cuando el asunto se trate de normas generales, no en todos. Segunda fracción, en favor de los menores o incapaces o en aquellos casos en los que se afecte el orden del desarrollo de la familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un pleito con mi esposa, ya me voy a divorciar y ya estoy harto de ella porque ya no la quiero ver, me hace la vida de cuadritos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, si tenemos hijos menores de edad, la suplencia de la queja va a defender solamente los intereses de los menores de edad, más no de los padres.
Eso lo voy a dejar muy en claro. Por eso se refiere esta segunda fracción a esto. Es decir, si tú tienes un pleito con tu esposa, la autoridad no te va a tratar de ayudar a ti ni ayudar a tu esposa. Ese es un pleito que se tiene que resolver en base estrictamente a derecho. Pero ¿en dónde sí van a suplir la deficiencia? La van a suplir en el caso de los menores. Por si la autoridad se percata que alguno de los padres no los quiere tener, por ejemplo, pero no les quiere otorgar todos los derechos, la autoridad los puede obligar a que cumplan con todos los derechos. Entonces, por eso es que aquí es muy clara la segunda fracción y te dice, solamente la voy a aplicar para menores de edad, más no para mayores. Entonces, el pleito de los papás, ahí no va a haber suplencia. La suplencia solamente se va a ejercer en el tema de menores de edad y consiste en que estos menores se les proteja todos los derechos que la Constitución les otorga, que es salud, alimentación, vivienda, vestimenta y escolaridad. ¿Queda claro? Sí. Ok, listo. ¿Quién me escribió? Sí, abogado. Sí, me dicen, bueno. Entonces, solamente para menores de edad. Ok, dice, en materia penal. Ajá, en materia penal, ¿para quiénes? Dice, en favor del inculpado, del sentenciado. Si tú te amparas y tú eres el probable responsable, la autoridad va a analizar, obviamente, el acto del cual tú te dueles, normalmente son órdenes de aprehensión, y va a verificar si en realidad se te cumplieron las garantías constitucionales. Si no es el caso, entonces mandará a la autoridad a poder, en esta situación, ampararte y protegerte y sobre todo velar por los intereses o derechos que tú tengas. En el caso de que seas inculpado, sentenciado. Y si eres sentenciado, en esta parte, por ejemplo, yo he muy conocido esta situación de diferentes tribunales en donde lo que se llevaba a cabo es que muchos de los presos interpusieron amparo por la cuestión de que se podían contagiar de COVID. No sé si vieron esas notas o esas noticias. No. Ok, ¿qué es lo que pasa? Muchos de los reos que ya habían sido sentenciados, se les protegió mediante amparo porque se podían contagiar de COVID, de coronavirus, pero no era cualquier reo, sino eran aquellos reos que ya también superaban los 70 años de edad y que aún seguían recluidos en las cárceles. Entonces, a esos que ya tenían más de 70 y que corrían riesgo de infectarse dentro de las cárceles, se les otorgó la protección de poder irse a sus casas. Solamente a ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, también hacia los sentenciados se les puede ocurrir la deficiencia de la queja. ¿Qué es lo que pasa? En esa situación, solamente a ellos se les puede permitir esta protección. Ahora, en el apartado B dice, en favor del ofendido o víctima de los casos que tenga carácter el quejoso o adherente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También, no solamente el inculpado o sentenciado, si tú fuiste el que sufriste o fuiste la víctima del delito, también a ti te va a suplir la deficiencia de la queja. ¿Por qué? Porque a veces la autoridad también, en este caso los jueces penales, pueden estar inculpando a alguien, pero no por todas las agravantes a lo mejor que originalmente le correspondrían. Y en este caso también es un derecho de la víctima que se juzgue al probable responsable en base a todas las agravantes y en base a todos los delitos que esto corresponde. Entonces, también se le va a proteger el derecho a la víctima o al probable responsable. Aquí la suplencia de la queja opera de manera igual para los dos. Inculpado, sí, sentenciado o ofendido víctima. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Después tenemos a la cuarta. En materia agraria. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en la materia agraria? Y tenemos, en los casos que se refiere a la fracción tercera del artículo 17 de esta ley, que en este caso, recuerden que habla acerca de la interposición del juicio de amparo. Recuerden que en este caso te dice que en materia agraria es hasta los 7 años.
¿de acuerdo? Sí. Entonces, Sí. eso lo leímos la clase pasada. En materia agraria opera el amparo hasta los 7 años. Ahí va a haber suplencia de la queja. Y Bien. en B te dice, en favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo soy ejidatario y me están violando mis derechos en base a mis ejidos, la autoridad también me va a suplir la deficiencia de la queja. Ahora, ¿por qué a los ejidatarios y a los comuneros? Porque recuerden que ellos son sector vulnerable, porque históricamente se piensa que los ejidatarios no tienen el dinero suficiente para poder contratar a un buen abogado. Entonces, si tú tienes o ellos contratan un abogado, como la propia ley dice es que no pueden contratar buenos abogados porque no hay dinero, a ellos los vamos a proteger con la deficiencia de la queja. Es decir, la autoridad hace el estudio y análisis de sus conceptos de violación y va a tratar de comprender las violaciones que ellos pues señalen en sus escritos. ¿Vamos bien? Bien. Sí, vamos bien. Ok. Lo demás dice, en estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja de las exposiciones, comparecencias y alegatos, así como los recursos que los mismos interpongan en dichos juicios. Es decir, aquí solamente en materia agraria y solamente para los ejidatarios se les protege la suplencia en todo el transcurso del juicio de amparo, en todo. No solamente es en la sentencia, sino aquí te suplen la deficiencia durante todo el procedimiento también. ¿De acuerdo? Pero vuelvo a repetir, solamente en materia agraria y siempre y cuando seas ejidatario comunero. Claro, sí. Nada más. En los demás casos, no, aunque sea materia agraria. Por ejemplo, si tú eres una empresa que celebraste convenio con un ejidatario y te quieres amparar por una cuestión agraria, ahí no te van a proteger porque no eres ejidatario, eres una empresa, eres una sociedad mercantil. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ahí pongo ese ejemplo del cuándo no te van a proteger aún y a pesar de que sea materia agraria. Quinto, en materia laboral a favor del trabajador con independencia de la relación de empleador-empleado, estará regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo. En pocas palabras, en materia laboral solamente le suplen la deficiencia de la queja al trabajador, a los patrones no. Y esto ha generado mucha controversia porque básicamente lo que se ha dicho en materia laboral, perdón, es que la ley protege al trabajador y no al patrón, y a veces el patrón también tiene problemas, ¿no? Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, ¿qué es lo que pasa? Si un trabajador me obliga a pagarle todos sus sueldos, ¿qué es lo que pasa con el patrón que no está ganando dinero? Pues obviamente no va a tener para poder solventar esos gastos. Pero la ley en estos casos protege solamente al trabajador, a los patrones no los protege bajo ninguna circunstancia. Lo cual, pues como que no hay piso parejo, ¿no? En ese conflicto, para ser sinceros, Sí. como que sí la ley se inclina más a favor del trabajador. Lo cual, de manera social, yo creo que está bien hecho, ¿no? En la cuestión social, ¿no? Pues es un sector vulnerable. Pero ya en la Sí. cuestión jurídica, como que dices, pues no es tan equitativo el procedimiento en materia laboral. En realidad se inclina más a favor del trabajador, como que ahí el patrón compite en desventaja jurídica. Sí, así Y es. dice, en otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso del particular recurrente una violación evidente en la ley, que lo haya dejado sin defensa. Aquí esto quiere decir indefensión también. Dice, sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1 de la ley de amparo. En este caso, la suplencia solo operará en los que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar las situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada. En pocas palabras, te dice, si en la materia de amparo solamente te va a proteger la suplencia de la queja en la sentencia de amparo, pero no en cuanto a la cuestión o las decisiones de los jueces anteriores. Ahí no te va a proteger, solamente te va a proteger en la sentencia de amparo, no más. Séptima, dice, en cualquier materia en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en juicio. En pocas palabras, vuelve a lo mismo que pasaba en la materia laboral o en la materia agraria. Si no tienes dinero para poder contratar buenos servicios jurídicos,
la propia autoridad te ayuda, ¿no? Porque sabe que no estás en la posibilidad de contratar buenos abogados. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, pues este sí es algo interesante, ¿no? Porque imagínate, por ser pobre, pues ya ahí la autoridad te va a estar protegiendo, pues un poco más, en el caso de que, pues no, pues pueda ser defendido en juicio, no solamente con tu abogado, sino también a través de la propia autoridad que va a tratar, obviamente, de favorecerte. En dado caso que te corresponda la razón, si no te corresponde la razón, pues obviamente no te van a poder proteger. Ahora dice en el siguiente párrafo. En los casos de las siguientes fracciones, 1, 2, 3, 4, 5 y 7, de este artículo, la suplencia se dará aún ante la ausencia de los conceptos de violación y agravios. En estos casos solo se explorará las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. ¿Qué quiere decir esto? En las fracciones 1, 2, 3, 4, 5 y 7 nos está diciendo que si tú promueves tu demanda de amparo y pones el acto reclamado, pero no sabes redactar conceptos de violación, agravios, no te preocupes, te van a suplir la deficiencia de la queja, siempre y cuando sean los ejemplos de estas fracciones. ¿De acuerdo? Que si, en este caso la 1 es sobre leyes generales, la 2 es sobre menores, la 3 es en materia penal, la 4 en materia agraria, y así podemos ir, la 5 en materia laboral y la séptima. ¿De acuerdo? Ahora dice, la suplencia de la queja por violaciones procesales o formales solo podrá operar cuando se advierta que el acto reclamado no existe algún vicio de fondo. Eso es algo muy importante. Solamente son cuestiones de forma. La suplencia de la queja acude a las cuestiones de forma, más no a las cuestiones de fondo. Pero bueno, ¿queda claro hasta aquí, chicos? Sí. Hoy no se conectaron los compañeros, El matrimonio. Sí, exacto, ¿no? Hoy no se conectaron. Pero bueno, ¿queda claro, chicos? Sí. Ok. Bueno, ahora Sí, les voy a pedir abogado. un favor. No sean malos, denme 2 minutitos, voy rápido al sanitario porque ya Sí. ando en una urgencia. Regreso, Sí, no se adelante. desconecten. No, Voy al no. Claro, sí, sanitario y ahorita. con calma, abogado, claro. Lo esperamos, sí. ¿Cómo han estado, compañeros? Bien, don Ernesto. Qué bueno, Oiga, qué ¿no bueno. sabe nada aún de eso? No, ayer me habló tu sobrina 2 veces. Igual está aquí muy pero le comento que pues igual y a lo mejor, aunque empiece un poquito después. Ah, sí, es que, bueno, yo ya hablé por allá y me dijeron que tantita paciencia, de que está dentro, ya está dentro, no hay problema. Nada más ahorita esperar Sí, tantito. ya Sí, yo le le dije dije que con también. calma. Sí, es que esto se mueve Bueno, así, pero está dentro, está dentro. El sí, respaldo que don hay Ernesto, gracias. es seguro el Sí, respaldo. ¿qué tal Sí, de tarea? y ya subiste el resumen y el mapa conceptual. El resumen, ya el mapa conceptual, ya lo tengo, ya nada más, lo voy a realizar, pero ya lo hice en Bien. borrador, ya nada más lo realizo y ya lo envío. ¿Usted? Ya lo envié desde hace 2 días, creo. Ya más me falta el ensayo. Ah, pero ese tenemos un poquito más de días, ¿no? Sí, toda la semana hasta el sábado próximo. Creo que es el viernes, ¿no? Sí, Ajá, hay que apurarle. el A que lo no ha mejor hoy lo subido, envío. sí, qué bueno, qué bueno. El que no ha subido trabajo es el de derecho, ¿cómo se llama? No, no, sí, derecho político, ¿no? Algo así. Política y No, economía, ¿no? economía política. Mauricio, Ah, sí. Él no, pero pues hay que estar pendientes, saber en qué momento. claro. ¿Quién sabe los demás compañeros? Esteban, Víctor Hugo, Hilario, ¿cómo van? Pues, todos bien, yo creo. Hilario, Saludos ¿ya a todos subiste todas ellos. tus tareas? ¿Mandé? Hilario, ¿ya subiste todas tus tareas?
¿Quién sabe, Hilario? Esteban dice que sí. Los compañeros bien puntuales. Esteban dice que vamos bien, vamos bien. Perfecto, qué bueno, compañeritos. Muy bien, muy bien. ¿Quién sabe qué le pasaría hoy a Esme y a Isma? Si Esteban dice que sí, así es, compañeros. ¿Quién sabe? Yo Es les hablé hace raro. un momento, pero no me contestaron. Ah, algo les ha de haber pasado por ahí, porque siempre son muy puntuales los compañeros. A mejor trabajo por ahí. Que también hay que trabajar, si no, no comemos. Listo, chicos, muchas gracias. No, gracias a usted. Adelante, Sí, Lick. profe, Gracias. adelante. Vamos a seguir. Les decía, en esta parte de la suplencia de la queja, es un concepto en realidad no nuevo, porque ya tenía rato que se estaba ocupando desde la antigua ley de amparo, solo que ahora se amplió un poco más la deficiencia de la queja, porque pues ya Sí. no solamente tratamos acerca de que pues ahora de que dependemos de lo estrictamente redactado. Ahora la autoridad logra ver el sentido de las cosas para obviamente estar pues pendiente de cómo es que van resolviendo los asuntos. Pero bueno, en fin, estas son de las cosas que resultan ser interesantes precisamente por esto, del cómo vamos a ir resolviendo el tema del amparo. Ahora, yo les decía desde un principio de la clase, es mejor que tú redactes bien, porque obviamente, ¿qué va a pasar? La suplencia va a depender de la buena redacción que tú tengas. Si tú tienes una pésima redacción, la suplencia te la van a aplicar, pero no será muy amplia, porque a lo mejor a la autoridad no le queda muy claro qué es lo que quieres, y como no le queda muy claro qué es lo que quieres, te aplicará a lo mejor lo que él comprenda, pero tampoco puede aplicarte una muy extensa suplencia, porque a lo mejor esa autoridad se puede meter en problemas. Entonces, ¿qué es lo Sí. que pasa? Entre mejor redactes tú, también la autoridad va a decir, ok, ya entiendo, a lo mejor le puedo aplicar la suplencia en este supuesto nada más, pero no siempre. Entonces, es muy importante que ustedes empiecen a redactar documentos. Ahora, no sé de aquí, de ustedes, o no sé si ya tuvieron la materia o ya tuvieron alguna clase acerca de redacción. Sí, sí, un taller de redacción jurídica, algo así. Ajá, listo. Con ese taller como tal, me imagino que les debieron haber enseñado algunos scripts, ¿no? En el caso, creo que Víctor Hugo, con ustedes, lo que tuve fue redacción jurídica, pero no fue taller, ¿verdad? Sí, Ajá, dice que no fue exacto. taller. Tuvimos redacción. Y me imagino que ustedes también lo mismo, ¿no? Liliana, Iván Sí, y Ernesto fue exactamente lo mismo. No han de haber tenido un taller, ¿verdad? no, No, fue así el es, no. mismo, Ok, bueno. redacción jurídica. Ok, esta parte es importante, ahorita como vuelvo a repetir, ahorita no toca redactar demandas ni nada, eso se va a ver en el otro curso, pero es muy importante que ustedes empiecen a ver sus redacciones, ¿no? Sirve mucho que de alguna forma ustedes empiecen a redactar en base a experiencias que les ha pasado. Y miren, les voy a dar un tip, algo muy importante. La mejor forma de empezar a redactar, si es que nunca ha redactado, es empezar a llevar un diario personal. No sé si Sí, ustedes lo deben. no, yo no soy muy No, yo afecto. tampoco. No, Bueno, sobre todo pero sí, porque si no están inmersos en el tema de redacciones o no están haciendo prácticas con algún abogado o en sus trabajos, no sé en qué trabajen, pero en sus trabajos no los ponen a redactar, y hacen otro tipo de cosas, una de las formas más fáciles para empezar a redactar es empezar a redactar diarios personales. Es un ejercicio muy bueno con el cual siempre estamos pues iniciando. ¿Por qué digo esto? Porque imagínate cuando te toque redactar una demanda de amparo de más de 100 hojas o de 50 hojas, ¿qué va a pasar? Si no tienes buenos argumentos, si no tienes mucho bagaje cultural,
pues también te va a costar, ¿no? El poder expresarte de manera escrita. Entonces, es muy importante que ustedes vayan empezando a generar ejercicios de redacción. Vuelvo a repetir, Sí, ahorita, recuerden, al principio no van a saber redactar todo, ¿no? Porque apenas empiezan, van a tener muchos errores, pero al final de cuentas, conforme van a ir avanzando en su etapa formativa, así como también en su carrera profesional, sobre todo después de haber salido de la carrera, ya cuando estén en las carreras profesionales, ahí es donde van a empezar a darte cuenta de la integridad y de la importancia que es redactar bien y de expresarse incluso también, pues de forma correcta. Pero eso, pues ya lo definirá el tiempo. Pero bueno, yo les recomiendo ese ejercicio. Cómprense una libreta y lleven a cabo sus ejercicios personales. En cuanto a estar teniendo sus diarios, ¿no? Que es algo también muy útil y muy útil. Ahora, pregunto en esta parte, ¿tienen dudas o preguntas? Pues no, parecería que no, no, pero sí es muy amplio. ¿Sí es muy amplio? Sí, aunque lo usted que pasa, precisa mucho, o sea, aunque usted precisa mucho porque sí da muchos conceptos muy, muy precisos y la verdad de eso tengo que reconocerle que me gusta mucho el dinamismo de su clase, pero sí, hablamos de que pues una palabra nos cambia todas las cosas, entonces hay que ser muy, o sea, muy observadores en las palabras y, en la terminología que usamos. En efecto, porque también cuando tú redactes vas a ocuparla, precisamente esa terminología la van a ocupar. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, importante. Bueno, ¿existe alguna duda o quieren que demos algún repaso sobre los temas ya vistos que a lo mejor o que lleguen a tener alguna confusión, chicos? sí, yo sí tengo una pregunta, Lick. Dígame, En Ernesto. cuanto en cuanto al principio de pro persona o pro hominis y la de control convencional, se Ajá, dice que solamente es aplicable en derechos humanos. Mi sí, pregunta es, por ejemplo, si estoy en un caso en lo penal y me está afectando mis garantías, ¿puedo aplicar esos principios? sí, sí, porque al final de cuentas, recuerda que yo les había dicho que el juicio de amparo ya no solamente va a proteger garantías. Incluso al principio del curso les expliqué todas las clasificaciones de derechos, que son muchas, en donde te va a Sí, proteger la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que sí, pasa? Si tú estás en la materia penal, ya viste ahorita con el tema de la suplencia, no solamente te va a defender los derechos humanos, sino también te pueden suplir los conceptos de violación o agravio según corresponda si de alguna forma se percatan que hay violaciones. entonces, donde se estén violando mis garantías y derechos humanos me está protegiendo, ¿puedo aplicar esos principios? Sí, sí, recuerda que esos principios los aplicas en la redacción de los Sí, conceptos de claro, violación. sí, Ahí es donde vas a aplicar, o llevas a cabo la comprensión y la formulación de conceptos en base a esos principios. Pero eso es básicamente lo que vas a estar realizando. perfecto, muy ¿De bien. acuerdo? Ahora, Entonces, recuerda lo siguiente, si aplicas principio pro hominem, es pedirle a la autoridad que te proteja sí, derechos humanos en base a un tratado internacional que más te proteja. Si aplicas convencionalidad, le vas a sí, pedir que te protejan en base a cualquier normativa, porque recuerda que la sí, convencionalidad rompe la sí, es jerarquía del general, sí, rompe, Estado. ok, Entonces, ahí es donde tú tienes que empezar a ver estas figuras de cómo vas a ocuparlas, cómo vas a ocuparlas en el argumento. en tu redacción, perfecto. ¿Listo? Sí, ¿Aclaré la Lick, muy duda? bien. Sí, sí, es que, bueno, decía cómo las puedo ocupar en cualquier materia, civil, penal, Sí, familiar y también. demás, sí, Así es siempre y también, porque estos cuando, principios, lo que es el principio pro hominem y el principio convencional, incluso la jerarquía de la Constitución, también, son interpretaciones del 133 constitucional y se pueden sí, aplicar en cualquiera, en primera, segunda instancia o incluso en el juicio extraordinario que es el juicio de amparo. perfecto, muy bien, sí, está bien, ¿De acuerdo? Aparte, recuerda, el artículo 1 de la Constitución establece la obligación de las autoridades, no importando cuál sea su orden o jerarquía de autoridad, pero su obligación es proteger los derechos humanos en el ámbito de sus competencias. Entonces, cualquier autoridad, en base a ese principio del artículo 1 de la Constitución, tú le puedes argumentar convencionalidad o pro hominem en un argumento que quieres que te resuelva.
Perfecto. Sí, esa era mi duda. Ok, Sí, gracias. los demás chicos, ¿alguna duda o pregunta? Víctor Hugo dice, ¿todo bien? ¿Los demás? No, por mi parte no, abogado, gracias. No, porque me voy a ir a la estructura del Poder Judicial ahora. Sí. Una más. Dime, Ernesto. Sí, en cuanto a los métodos de interpretación, son muy importantes porque ahí me da varias opciones de cómo puedo interpretar un artículo, una fracción, un inciso. Eso es muy importante y lo tengo que adecuar de acuerdo a lo que yo estoy, el caso que yo esté llevando. Inclusive Sí, puedo ir hasta en contra de ese artículo. sí, Esa es la interpretación en general. sí, puedes ocupar el contrario sensu, que es una forma de interpretación, de aplicar un Sí, artículo en sentido contrario a lo que está estableciendo. perfecto. Sí, gracias. Entonces, ahora, el tema de los métodos interpretativos no solamente te ayudan a la redacción, también te Sí, ayudan claro. a poder comprender y analizar un problema de manera determinada. Entonces, no es solamente, lo voy a aplicar, no. Tú puedes comprender un Sí, problema en base a métodos interpretativos. ¿Y esto qué es lo que pasa? Puedes ver un problema con diferentes argumentos, con diferentes métodos interpretativos. Muchas veces, y esto pasa muy seguido, normalmente, por ejemplo, dicen, ¿no? Y yo creo que muchos de ustedes habrán escuchado esta frase que dicen, pues, ¿por qué cobra el abogado tan caro si ni hace nada? Nada más va y me entrega papeles. sí, 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 lo he Muchas escuchado. personas piensan eso. Lo que no se dan cuenta es que yo no es que venda el papel, lo que yo vendo es lo que dice ese papel. Claro, Y para lo que dice ese papel, yo tuve que haber formulado un sinfín de escenarios probables en mi cabeza. claro. ¿Y eso qué es lo que Así pasa? es. Para que yo pueda generar estos escenarios imaginativos, pero en base a una teoría, lleva tiempo y lleva estudio también. Claro. Entonces, esa es la parte que en realidad nosotros vendemos. Decía un profesor, yo me acuerdo cuando era estudiante, hace ya como 12 años, yo recuerdo que tomé esa materia, era Derecho Internacional, se apellidaba el maestro Fajardo, Ricardo. él era magistrado del Tribunal de Puebla con licencia, porque pidió licencia y Sí, se puso a litigar y le fue mejor que estar trabajando en el servicio público. Pero él decía que nosotros somos papeleros, así decía él. sí, Papeleros, ¿no? ¿Y por qué? Porque vendemos papel, pero en realidad no es el papel como tal, sino lo que dice el papel y de todo el esfuerzo que conllevó poder redactarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos métodos interpretativos? Nosotros, precisamente, ¿qué hacemos? Pues hacemos todo ese estudio complejo y diverso para poder llevar a cabo la redacción. Y eso es en realidad lo que nosotros vendemos, ¿no? No es que no hagamos nada, como dicen muchos clientes, es que no hace nada. No, no es que no haga nada, es que yo mi forma de defenderme es a través del papel y en base a eso hago las cosas. cierto, claro. Y por eso cobramos, ¿no? Y hay abogados que cobran mucho y hay abogados que cobran poco, ya depende de cada abogado, de cómo se sienta a la hora de cobrar, pero al final de cuentas eso es lo que vendemos, la experiencia, el raciocinio, Sí, así es. la habilidad mental, ¿no? Y obviamente el estudio, porque como podrán darse cuenta, y hace ratito decía Lili, que yo era muy preciso y muy técnico, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vas a una impugnación, a veces cuando te topas con abogados que son muy ambiguos, los derrotas muy fácil, porque lo primero que te das cuenta es que no tienen buen estudio. Claro, Como también te cierto. tocan abogados que realmente estudian bastante y dices, aquí sí va a haber pleito, ¿no? Sí, 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 sí lo hay. Hay Entonces, gente que sí se prepara. como todo, o sea, no siempre, no siempre vas a tener el camino fácil, porque así como tú te preparas, también se preparan los demás, ¿no? Entonces, en esa parte es donde al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? A mí, como abogado, no me importa la preparación del otro. Sé que a lo mejor se pueden poner difíciles las cosas, pero yo estudio para poder derrotar a los demás. En base a eso es lo que yo cobro y en base a eso es lo que también estudio.
Claro, bien, Entonces, es complejo y difícil sí, porque no es sencillo llevar asuntos o juicios, en realidad. muy bien. ¿Vamos bien? Sí, disculpe, Sí, vamos abogado, bien. ya encontré mi duda. Mire, realizando la tarea que nos dejó del mapa conceptual, Ajá. me llamó mucho la atención, por ejemplo, el artículo 124 de la Ley de Amparo Ajá. y versa sobre lo siguiente. Dice que fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, en cuanto a la suspensión, se decretará cuando concurran los requisitos siguientes, que la solicite el agraviado. Bueno, eso sí me quedó muy claro. Que no siga perjuicio el interés social ni contravenga las disposiciones del orden público. Pero me llama mucho la atención, por ejemplo, en esta parte donde dice que se continúe con el funcionamiento de centros de vicio, de lenocidios, la producción, el comercio de drogas y de enervantes. O sea, ahí por eso se pone la suspensión. No, no, Lili, todavía no vemos suspensión del acto reclamado, ¿de acuerdo? Ah, Todavía bueno, no. es que entonces dije, bueno, ¿por qué tengo Ujú, muchas dudas en esto? Porque esto viene dentro de la estructura del documento que nos envió para que ujú. hiciéramos sobre eso el mapa conceptual. Le dije, de verdad, no le encontraba yo ni pies ni cabeza, pero qué bueno, gracias. Sí, ya sé que no lo hemos visto, pero Eso todavía sí no lo tenía yo vemos. esa duda. Lo vamos a ver en las próximas clases, en las próximas sesiones. Ahorita, Perfecto, abogado. antes de poder llegar Sí, a la suspensión ah, del ok, acto yo dije, o a reclamado, lo mejor me perdí en algo. no, no. Vuelvo a repetir aquí, antes de poder llegar a la suspensión del acto reclamado, primero tengo que dejar todo en claro, incluso ahorita el tema de la autoridad en materia judicial. ¿Por qué? Porque cuando yo vea suspensión del acto reclamado, si no sabes cuáles son las autoridades competentes, te vas a perder en quién ejerce la suspensión. Por eso es que todavía se lo vamos a ver después, ¿de acuerdo, Lili? Sí, bien. Entonces, Sí, voy a abogado, desafinar. por eso me perdí mucho, porque dije, es que creo que esto no lo hemos visto, o tal vez me perdí, no lo escuché, o dije, o de plano no. Pero bueno, qué bueno que no lo hemos visto. Muchas gracias y disculpe. Ok, listo. Entonces, en esa parte, si no hay dudas, preguntas y demás, entonces, pues ahora nos vamos a ir a la estructura del Poder Judicial. Y aquí lo vamos a tener ya, aquí ya la tengo. Ojalá puedan ustedes copiar esto, chicos, por favor. Y me dicen cuando ya lo hayan terminado de copiar. ¿Sí se ve bien el mapa? No, todavía no se ve nada. No se ve No, nada, abogado. no hay nada en No, la a ver, pantalla. espérenme. Ah, sí es correcto, sí es correcto. Alex, bájale, por favor. Ahí se ve. Sí, sí se ve. Ok, copien este, porque en base a este vamos a dar el tema de hoy de la división y de la jurisdicción, porque si no nos vamos a perder cuando demos el tema del acto reclamado. Entonces, cópienlo No por puede favor. un poquito, ¿Cómo? perdón, Lick, perdón. No puede ampliar un poquito. Sí lo puedo ampliar, pero va a quedar un poquitito Soy cegatón, yo. Ahí está, ahí ahí. está. Sí, Es que aquí ya solamente puedo leer, ya. ahí. Sí, Listo. bien. Aquí en Nada el más me fondo avisa. abajo dice primera sala. Así es. Ah, bien. Voy a copiarlo. Primera sala, segunda sala. Sí,
No, y es que te calles, hijo.
Bien. Listo, abogado. ¿Los demás? Un momento, por favor. Ujú. Gracias, abogado. ¿Listo? ¿Los demás, chicos? Tantito, por favor. Tengo una duda, profesor. ¿La primera sala se compone de 11 ministros? No. La primera sala, igual que la segunda, solamente por 5 ministros. Perfecto, gracias. ¿Serían los 10 y el último sería el presidente? A ver, ahorita les voy a explicar cómo va uno por uno, ¿de acuerdo? Ah, bueno, sí, sí. Sí, sí, disculpe, sí está bien. Listo. ¿Listo? Bueno, este mapa que están ustedes viendo nos va a ayudar a poder comprender la estructura del Poder Judicial. Ahora, nada más anótenle ahí ustedes el fundamento, ¿de acuerdo? El fundamento legal de la estructura del Poder Judicial. Entonces, van a anotar el artículo 94 de la Constitución,
94. Sí, Y el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. sí, ¿De acuerdo? sí, está bien. Ok. Listo. Bueno, entonces vamos a tener, después de que tenemos el fundamento legal de esto, 94, y primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, ahora vamos a ver cómo se integra. Entonces tenemos lo siguiente. El Poder Judicial se deposita en la Suprema Corte. Esta Suprema Corte se encuentra integrada por 11 ministros. Sí, Ok. Después de eso, ¿qué tenemos? ¿No? Después de eso, ¿qué es lo que, qué es lo que viene? Esta Suprema Corte se divide en dos salas. sí, La primera de ellas es la primera y la segunda sala. Cada una de las salas se integra por 5 ministros. bien, Ahora, cada una de ellas trabaja de manera independiente y resuelve de asuntos de manera particular, también diferentes. Ya sí, cuando el asunto es de mucha importancia, entonces se va al Pleno de la Suprema Corte y ahí ya resuelven los 11 ministros. perfecto. Ahora, dentro de este tribunal o dentro de ese Poder Judicial también tenemos tribunales unitarios de circuito y tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito. Cada uno también resuelve asuntos diferentes, ¿verdad? Ajá, exacto. Ahorita no me voy a meter a explicarles cuál es el que va a resolver cada quien, porque eso lo van a ver ustedes en su segunda materia. ¿De acuerdo? Bien, sí, Ah, no, está mentira, no, bien. ya, ustedes sí, porque ya se los expliqué. Tribunales colegiados de circuito están integrados por 3 magistrados. Sí, ¿Y estos de qué resuelven? ¿No? amparos Los tribunales colegiados resuelven amparos directos, directos. bien. Los juzgados de distrito están integrados por un juez y este juez resuelve de amparos ¿qué? Ah, ok, Indirectos. ¿De acuerdo? sí, Bueno, después tenemos lo siguiente. Ahora, dentro de este Poder Judicial tenemos al Consejo de la Judicatura Federal. Y el Consejo de la Judicatura es el órgano de vigilancia del Poder Judicial, es decir, el que revisa y evalúa el trabajo de todos los funcionarios del Poder Judicial, el que realiza los exámenes de ingreso y de ascenso de los funcionarios públicos, investiga las faltas administrativas de los funcionarios y, si fuera el caso, interpone las denuncias por delitos de funcionarios públicos. Puede suspender temporal o definitivamente a los jueces, magistrados o cualquier servidor del Poder Judicial de la Federación. Y también divide los territorios para establecer las sedes del Poder Judicial de la Federación, es decir, cuántos juzgados deben existir en cada estado de la República. juzgados, juzgados. ¿De acuerdo? Sí, Bien, entonces, en ese sentido, eso es básicamente lo que vamos a estar viendo. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que pasa? También en estos artículos se establece al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Yo les había explicado que este tribunal no resuelve de cuestiones de amparo, entonces este no lo vamos a ver nosotros, ¿de acuerdo? A pesar de que pertenece al Poder Judicial, no nos toca nuestra clase porque no resuelve de juicios de amparo, este resuelve de otras cosas, simplemente Sí. controversias electorales, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora esta parte que tienen aquí, esta última parte de Tribunal de Justicia de los Estados, ese también quiero que me lo copien, por Ok. favor. ¿Sí lo puede hacer un poco más grande, por favor? Sí, Ahí. gracias. Listo, Lick. ¿Listo? ¿Qué significa CJTJE? Ahorita les explico Sí, gracias. eso, qué es lo que consejos de la judicatura. Ah, ya. ¿Listo? ¿Los demás ya terminaron? Listo, abogado. Listo, vamos a explicarlo. Bueno, dentro del Poder Judicial también están los tribunales de justicia de los estados. Esos también pertenecen al Poder Judicial. Ahora, estos no resuelven de juicios de amparo. Estos no resuelven. Sin embargo, es importante que sepamos en qué consisten, porque también sobre eso va a recaer o la suspensión del acto reclamado, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, no resuelven estos de juicios de amparo, no resuelven, pero es importante saber que alguno de ellos puede cometer el acto reclamado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los tribunales de justicia de los estados está el pleno del tribunal. Cada estado tiene su pleno. Y también cada estado depende de un número distinto de integrantes del pleno. No son los mismos, obviamente. Pero también dentro de estos plenos están las salas y juzgados.
Las salas resuelven de los recursos de apelación y los juzgados resuelven de los juicios en materia civil, familiar, mercantil, penal y financieros. Ujú. ¿De acuerdo? Ok, y Sí. para ser un poco más precisos, para que no se vayan a perder, ¿de acuerdo? En esa explicación, recuerden que los juzgados son la primera instancia Primera instancia, sí. Y la sala, y segunda la instancia. sala, una instancia, exacto. O de alzada. Exacto, o tribunales del TAP. Exacto. Ahora, ¿por qué tenemos este CJTJE? Se llama Consejo de la Judicatura de los Tribunales de Justicia de los Estados. Como podrán darse cuenta, aquí en donde yo les expliqué el tema de, ay, ¿qué es lo que pasa? El tema de los juicios federales, el órgano o el Poder Judicial en materia federal tiene su propio Consejo de la Judicatura. Esos consejos Sí. de la judicatura en los estados también pueden existir, sin embargo, no en todos los estados existen. Por ejemplo, en el caso Oh, de bien. Puebla, apenas hace 2 años, crearon este consejo, antes no existía. En Tlaxcala, creo que no existe el consejo, Sí. Mm, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos consejos se crean básicamente para las mismas operaciones, para vigilar que los juzgados de primera y segunda instancia hagan su trabajo conforme a la ley y no, pues obviamente no existan algunas anomalías o tráficos de influencia. ujú. ¿Estamos Lo bien? hubieras tapado. Bueno, entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Estos no van a resolver del juicio de amparo, pero nos pueden ayudar a saber quién puede emitir un acto reclamado. Por ejemplo, si mi acto reclamado es una sentencia de juzgado de primera instancia, pues es el acto reclamado y la suspensión recaerá sobre esa sentencia de primera instancia. Si mi acto reclamado es sentencia de segunda instancia, o sea, la sentencia que resolvió la apelación, entonces mi suspensión del acto reclamado será sobre la sentencia de segunda instancia. Ahora, Sí. ¿por qué es importante ver esto? ¿Por qué es importante ver la estructura del Poder Judicial? Pues básicamente por lo mismo, por el tema de saber ante quién le voy a interponer mi demanda de amparo. Ahora, Sí. importante, yo les había dicho a ustedes que las demandas de amparo indirecto se presentan ante la oficialía de los juzgados de distrito. Sí. Y en el caso del amparo directo, la demanda se presenta ante la autoridad que te está emitiendo el acto reclamado. Entonces, en este caso, vamos a ponerlo de un color diferente. En este caso del amparo directo, que tengo aquí, hasta lo voy a poner con azul para que no nos perdamos. Sí. En el tema del amparo directo, ¿qué es lo que pasa? Si yo me quejo sobre la sentencia de primera instancia, ¿en dónde voy a presentar mi demanda de amparo directo? En los colegiados, ¿no? No, ¿En los tribunales de circuito? no, ya les estoy A ver, explicando aquí otra vez. indirecto es en el juzgado de Juzgado distrito. de distrito. Ajá, y en el amparo directo Sí, es en presento el. ante la autoridad responsable. Ante la autoridad responsable. Entonces, ante la autoridad responsable del acto reclamado. Entonces, vuelvo a repetir, en amparo directo, en amparo directo. Sí. Si mi acto reclamado es la sentencia de apelación, ¿en dónde voy a presentar mi demanda de amparo? De apelación es pues en las salas, ¿no? O ya Muy bien. En la oficialía de la sala, ahí voy a presentar mi demanda de amparo directo. Ok, supongamos, si me estoy quejando de la sentencia de primera instancia, por ejemplo, mercantil, mi asunto mercantil que es de 10,000 pesos y que no alcanza apelación, y me voy a inconformar sobre la sentencia del juzgado, ¿en dónde presento mi demanda de amparo? Ahí en mismo. los juzgados. No, Ahí mismo Muy en el bien, en la juzgado. oficialía de los juzgados.
Exacto. Y de ellos la remiten. Y ellos la remiten, es correcto. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, esto ténganlo muy en claro. En amparo directo se presenta la demanda ante la autoridad responsable del acto reclamado. Y en amparo indirecto, ahí sí se presenta ante la oficialía de juzgados de distrito. Ya. Y ya las autoridades responsables se encargan de remitir. Exacto, Perfecto. exactamente. Sí, sí, ya. ¿Ya Solo quedó? solo el indirecto sí se presenta, ahora sí que directamente en el juzgado de distrito. Así es, Bien, sí, ya así es. está. ¿Puede En repetir, amparo directo, sí abogado, ante quiénes se presenta el amparo? ¿cómo? ¿Puede repetir ¿Quién me nuevamente, habló? por favor? Ismael, tiene poco que se ¿Ya conectó. llegaron a la clase? Sí, apenas Desde se hace rato. conectaron. Bueno, no apenas, ya tiene como No, no, 30 pero sí, minutos. por eso está desconectado. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron tarde, chicos? Ah, porque temprano tuvimos que salir a un lugar y hasta apenas llegamos, pero tiene como 20, 30 minutos que nos conectamos. Porque ya pasaron lista los cordis, ¿eh? Ah, ya no, pues sí, pues fue esa la situación. A ver al rato qué sucede. Entonces, digo, porque ya les pusieron falta a ellos, ¿vale? Hasta ahorita, de hecho, yo pensé que ya ni se iban a conectar. Recuerden que la lista no la paso yo, la pasan los coordinadores directamente. Sí, está bien, abogado. ¿Vale? Listo. Vuelvo a repetir entonces. En este caso, como lo dijimos hace un momento, el amparo indirecto se presenta ante la oficialía común de juzgados de distrito. Pero en el amparo directo no. En el amparo directo la demanda se presenta ante la autoridad responsable que te emite el acto reclamado. Entonces, si mi acto reclamado es la sentencia de apelación, ¿en dónde voy a presentar mi demanda de amparo directo? Pues ahí mismo en la sala. Sí, abogado. ¿De acuerdo? Y Sí, si me estoy conformando sobre un asunto, sobre una sentencia de un juicio mercantil, porque recuerden que en materia mercantil, para poder tener derecho a la apelación, tiene que superar tu juicio más de 600,000 pesos. sí, Supongamos que mi juicio es de 10,000, pues obviamente no supera ese monto, ¿no? Es un asunto chiquito, sí. no tengo derecho a la apelación. Entonces, me voy a presentar amparo directo, pues aquí mismo voy a presentar mi amparo directo. ¿De acuerdo? Sí, abogado, gracias. Listo. Una, ¿Dudas, preguntas, los demás? sí, una pregunta, Lick. Es decir, Dime, Ernesto. la autoridad responsable del acto donde pues yo estoy inconforme, o sea, no sé, yo como que le encuentro así tantita incongruencia, ante él mismo voy a ampararme ante su sentencia que él me dio y que no fue favorable a mí, y a él mismo le entrego mi amparo para que lo lleve a la autoridad correspondiente. ¿Así es correcto? Y si lo así se hace, Lo que pasa es que el amparo no lo va a resolver él solamente no, lo recibe y lo remite. entonces tiene la obligación. Repítemelo, Ernesto. Que entonces tiene la obligación de remitirlo. ¿Pudiera darse el Sí, caso tiene lo que no lo remita? Sí, pero para eso están los recursos, eso ya lo veremos en el próximo curso. Bien, porque si algo que le va es la parte que así que como que no entiendo mucho. Ajá, pero sí, en efecto, él solamente lo recibe, lo contesta y lo remite. Eso es lo único que va a hacer, pero él no lo va a resolver. Porque si él lo resolviera, pues obviamente no se va a contradecir. Pero él, la única obligación de él es de recibirlo y obviamente de remitirlo al tribunal de amparo, que en este caso lo resolverá. Sí, sí, Lick. Sí, gracias. ¿De acuerdo? Sí, ¿Los demás? Sí, abogado, está bien. Bueno, entonces, eso no ténganlo muy en cuenta porque de alguna forma cambia. O sea, no es lo mismo el estar, ¿cómo explicarlo? El estar resolviendo eh,
la misma autoridad va a resolver el amparo. Obviamente eso no va a pasar porque eso sería pues una violación al proceso. Simplemente que no hay incongruencia, simplemente que él lo tiene que recibir y él lo tiene que remitir ante la autoridad correspondiente. Es básicamente lo que establece la ley de amparo, pero al final lo resuelve otra autoridad superior a la autoridad responsable. Sí, sí, está bien. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, Sí, listo, pues dudas. Chicos, Todo bien, abogado. todo bien. ¿seguros? Sí, abogado. Sí. Sí, todo bien. Bueno, ¿cómo van con las tareas? Sí, ya, Todo en orden. Ya las enviamos. Solamente Ya no- una ¿Listo? pregunta. El último cuadrito que subió, ¿es ahí donde se van a volver a enviar todas o en cuál? Las que ya teníamos. No te entiendo, ¿quién me habló? Esmeralda. Esmeralda. A ver, explícame. Subió los cuadritos que son las tareas que vamos a estar subiendo actualmente. Esos vamos, pues al pendiente, ¿no? Todas bien. Ajá. Pero aparte ya habíamos hecho unas tareas y las subimos en un cuadro Ajá. anteriormente. Esas todavía no las habilito, pero me Ok. refiero a las tareas que puso ahorita. Sí, sí, Digo, todo bien. pregunto si no está bien. Ahora, en el tema de los principios del juicio de amparo, les di ahí un documento del Poder Judicial de la Federación, donde se explican todos los principios del juicio de amparo. Principios. Y como podrán haberse dado cuenta, son más. Sí. ¿De acuerdo? Pero bueno, sobre esos principios, ¿queda alguna duda? No, no son muy difíciles de comprender, está bien. Ese documento me parece muy digerible, porque como que te lo presenta en presentaciones de PowerPoint, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es como muy, muy digerible, pero de alguna forma te estipula las reglas básicas del juicio de amparo precisamente ante estas situaciones, de cómo es que va a ir operando, que ya habíamos visto las principales, ¿no? El principio Sí, de definitividad, 4. relatividad, estricto derecho, apariencia de Definitividad. derecho. Exacto, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿dudas, preguntas, chicos? No, todo bien. No, abogado, gracias. Okay. La próxima semana vamos a ver el tema de la suspensión del acto reclamado. Quería primero finalizar, obviamente, con esto, para que cuando entremos a la suspensión del acto reclamado no te pierdas en cuanto a a quién le vas a suspender, quién lo va a tramitar, quién lo va a resolver. ¿Me explico? ¿Qué artículo es de la ley de amparo para darle una Sí, leída? abogado. Ok, si quieren leerlo, son varios artículos. Es del artículo 125 al 169. Sí, gracias. ¿De acuerdo? Son varios Sí. artículos y está extenso, porque sí está extenso, no es tan sencillo. Claro. ¿De acuerdo? Sí, sí, gracias. Entonces, aquí obviamente lo que voy a tratar de hacer es de explicarles cómo va esa suspensión, para que en el momento de que vean el amparo directo y el amparo indirecto, ya sepan exactamente dónde va a cuadrar. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Sí, abogado. Ok, listo. Pues nada más quería mostrarles algo, pero me está aquí como cargando mi computadora. Espérenme tantito, nada más les quiero mostrar este video. Listo. El tema de cómo demostrar inconstitucionalidad en las demandas de amparo para redactar conceptos de violación, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, voy a poner a este gran jurista, porque actualmente redacta libros y aparte es catedrático de la UNAM y asesora en algunos cursos a la propia Suprema Corte, a pesar de que no es funcionario, sino que es catedrático, pero es tan bueno que imagínense, lo invitan de la Suprema Corte a dar cursos. Y él explica aquí la diferencia o la importancia de poder redactar conceptos de violación, la estructura de los conceptos de violación. Entonces, para cómo demostrar la inconstitucionalidad de los actos, vamos a ver
Y con eso finalizo la clase del día de hoy, ¿de acuerdo? Sí, gracias. La idea es siguiente. Todos los capítulos de la de amparo son importantes. No hay uno que no lo sea o que lo deje de ser. Vamos. Ni siquiera la protesta legal que tanto han desdeñado a algunos abogados. Son importantes todos y necesarios. La protesta legal sirve para introducir al juez en la controversia, que el juez sepa de qué trata ese conflicto por el cual estoy acudiendo en demanda de amparo. Pero vayamos a uno de los capítulos de gran trascendencia, que es aquel en que en otra videograbación dije es donde voy a verter todo el veneno. El capítulo de los conceptos de violación. ¿Por qué? Porque en este capítulo tengo que hacer la exposición puntual, clara y firme sobre la razón que me conduce a considerar que el acto es inconstitucional y que será la base para que se le otorgue el amparo y la protección de la justicia federal. A tal grado es cierta esta idea que precisamente es en este capítulo, en el de los conceptos de violación, en el que opera o en relación al cual rige la suplencia de la deficiencia de la queja. Para que haya un buen concepto de violación, necesidad del cual se le otorgue el amparo y la protección de la justicia federal, ¿qué es lo que requiero? Exponerle al juez cuál es la garantía que estimo ha sido violada, pero no trayendo a la demanda de amparo una transcripción del precepto y menos de todo un precepto que puede tener 20 párrafos, pero solamente uno de ellos es el relacionado con la controversia, sino la esencia misma de ese precepto, que es lo que la Constitución está protegiendo y cómo protege un derecho humano a favor del gobernado frente a la autoridad estatal. Este es el primer punto de este capítulo. Segundo punto, la esencia del acto de autoridad. No es necesaria la transcripción de lo que dijo la autoridad, de lo que hizo la autoridad en una determinada resolución, etcétera, sino especificar la esencia de esa actuación. Y por último, una conclusión, ¿por qué ese acto viola la garantía? Verbigracia. Voy a plantear como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a una petición. En estas condiciones, diré, el artículo 8 de la Constitución sostiene como una garantía del gobernado la consistente en que a toda petición debe recaer una respuesta y debe ser hecha del conocimiento del gobernado en breve tiempo. No transcribí el artículo. Dije la esencia del precepto. Segundo punto. En el caso concreto, desde la fecha fulana de tal solicité algo a la autoridad y han transcurrido 10 días, 15 días, 20 días y la autoridad no me ha dado respuesta a mi petición. No estoy haciendo más que adentrar al juez en la controversia bajo la versión de que le solicité algo a la autoridad y esta no ha dado respuesta a mi solicitud, a mi petición. Luego entonces está violentando la garantía. Esa ya es la conclusión. Luego entonces la autoridad viola la garantía de que soy titular, razón por la cual debe otorgárseme el amparo, la protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad haga lo que la Constitución le obliga, darme respuesta a mi petición. Tomen nota ustedes, por favor, que este concepto de violación, que por cierto es el que expongo en esas demandas de amparo, no lleva jurisprudencia, no lleva transcripción de preceptos, no es un concepto que abarque más allá de un cuarto, una mitad cuando mucho, de una página tamaño carta. No necesito hacer una exposición de 20 hojas para que el juez diga, tienes razón. Yendo al grano y diciendo lo que se tiene que decir es suficiente. La jurisprudencia es muy importante, sin embargo, la conoce el juez. ¿Para qué la transcribo? La transcribo de vez en cuando, pero cuando es necesario. Pero en este caso, ¿para qué? Entonces no voy a
meter en controversia al juez de tener que leer 50, 60, 70 páginas, cuando se pudo haber dicho en 1 o 2 páginas lo esencial. Ahora bien, el capítulo de conceptos de oración es de tal magnitud que gracias a él podemos ganar el amparo. Pero para ello necesitamos narrar un concepto, exponer un concepto de oración debidamente estructurado. Y estructurado de modo tal que reúna las condicionantes de ser un concepto fundado, un concepto operante, un concepto suficiente, un concepto atendible y con todo ello un concepto eficaz. Concepto de oración fundado es el concepto de oración en que el gobernado basa la demanda, basa su argumento en la ley. Dice algo que en la ley está prescrito. Eso es fundado, es un concepto fundado. Infundado es el que no está basado en la ley. Oye, fíjate que el acto reclamado está muy mal redactado. Sí, pero la ley no dice que debe estar bien redactado. Mejor dime que estuvo fuera de los lineamientos de la norma. Entonces ese será un concepto de oración fundado. Operante, que sea dable, que sea posible que se le dé la razón al gobernado, que no por una situación fáctica que se haya presentado, ya por mucho que haya habido una violación, no sea posible restituir al gobernado en el goce de la garantía violada, destruyendo el acto inconstitucional. Tercero, que sea suficiente. Lo que voy a decir es lo esencial, lo necesario. Esta idea de concepto de oración suficiente rige preferentemente cuando se trata de varios conceptos de oración. Con el tercer concepto de oración es suficiente para otorgar el amparo al quejoso, porque el acto carece de fundamentación y motivación, por lo tanto, se anula el acto y se otorga el amparo. ¿Ya para qué estudiar los demás? Dice el juez de amparo. Cuarto punto, el concepto de oración debe ser atendible. Y es atendible cuando se ataca la parte medular del acto de autoridad y no una cuestión ajena a la ley, a lo que representa la violación de garantía, a lo que representa el daño que realmente se le está produciendo al gobernado. Si el concepto de violación es fundado, es operante, es atendible y es suficiente, será eficaz. Me otorgarán el amparo y ya tendré yo los elementos suficientes para que restituyan el goce de la garantía al gobernado, para que el acto sea anulado y retome su vigencia el Estado de Derecho. Por ello, hay que narrar un concepto de oración, por los que sean, pero narrar los conceptos de oración de la manera más concreta, precisa y eficaz que se pueda para ganarle al juez, no la voluntad, sino la razón en este asunto. Con un concepto de oración y toda la demanda bien estructurada, se va a hacer realidad aquella famosa frase que acuñado desde hace algunos años. La demanda debe ser tan clara que hasta el juez de distrito la entienda. Y cuidado, no estoy faltándole el respeto a los jueces de distrito. Simple y sencillamente es mi interlocutor, es a quien me estoy dirigiendo, es de quien reclamo el otorgamiento del amparo. Si no me entiende porque no supe expresarme en la demanda de amparo, me va a negar el amparo. Si no supe expresar correctamente los conceptos de oración, pues no me va a otorgar el amparo. Por ello, debe ser clara esta exposición para que el juez de distrito la entienda y entonces diga, tiene razón el quejoso, le otorga el amparo. No es que le esté faltando el respeto a los jueces, sino estoy diciendo, el abogado debe ser puntual en la exposición para que lo que él pretende se le otorgue. Ese es, en grandes puntos, el capítulo de los conceptos de oración que está relacionado con toda la demanda, con el capítulo de preceptos constitucionales violados, que voy a establecerlo diciendo cuál es el número del artículo y ahora la esencia de la garantía para efectos de decir al juez, ven cómo si se violó la garantía y se me otorgue el amparo y la protección de la justicia federal. Gracias, sean felices. Bien, en pocas palabras, chicos, y para ir recapitulando un poco, para que se den cuenta de la redacción y de la importancia que vamos a estar tomando dentro de las demandas de amparo.
En pocas palabras, él lo que dice es, debes de ser muy bueno redactando y siendo preciso, porque si tú redactas deficientemente te van a negar el amparo. Entonces, tienes que ser lo más preciso posible para, pues, poder ir teniendo estos beneficios, que en este caso es la protección de la justicia federal. Y por otro lado, también te dice, en la redacción en las demandas de amparo, la parte más importante es la redacción de los conceptos de violación. Esa es la parte más importante. En el caso de los recursos, la parte más importante es los agravios, porque ya sea en la demanda de muestras de inconstitucionalidad o en el recurso, los estados de indefensión. No sé si tienen alguna duda, chicos. Todo bien, abogado. Todo bien. Iván, No. Ernesto, No, abogado, gracias. listo. No, sí, es correcto, todo lo que dijo es correcto, la redacción es bien importante, porque si no, pues no nos van a entender. Y no sé la suplencia de la queja, pero pues lo mejor es redactarlo correctamente, ¿no? Y como decía el licenciado, ir a lo medular. No se trata de transcribir tampoco, pero sí de... Ir argumentando lo mejor posible. Exactamente, así es, Dick. Listo, pues por mi parte es todo, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana, ¿de acuerdo? Que tenga buen fin de semana, Dick. Gracias, excelente fin de semana. Un abrazo a todos, compañeros. Saludos a todos. Gracias, saludos a todos. Excelente fin de semana. Cuídense. Adiós. Igualmente. Disculpe la tardanza, profe.